están de 1920, 1930. Previo a estas fechas, se entendía que las metástasis cerebrales, debido a su ominoso pronóstico, no solo neurológico, sino también vital, pues no requerían ningún tipo de manejo debido a que, digamos, no tenía ningún impacto como tal en el pronóstico. En 1920-30 hay los primeros reportes de manejo quirúrgico como tal, y de ahí en adelante se han planteado distintos tipos de manejo. En 1940, 1950 comienzan a plantarse los primeros, se establecen los principios de la radioterapia holocraneana, enfocada en el abordaje de las metástasis cerebrales, y ya en 1960-70 comienza el advenimiento del manejo farmacológico relacionado con el manejo con quimioterapia, como también manejo sintomático con distintos tipos de esteroides. Desde 1990 al 2000 viene el advenimiento la realización de radiocirugía, y en los últimos años la terapia multimodal, es decir, caracterizar al paciente, sus distintas condiciones clínicas, y en base a eso plantear cuál sería el manejo o la combinación de manejos más apropiada para cada tipo de paciente. De acuerdo con lo anterior, entonces, algunos datos de relevancia. Grant en 1926 planteaba que pues, el abordaje quirúrgico no tenía sentido en términos de prolongar el pronóstico vital de este tipo de pacientes. En 1933, Olberg describía la primera serie de casos donde demostraba una mayor sobrevida en pacientes sometidos a resección quirúrgica de metástasis cerebrales. En el 31, Lenz y Fred probaron los primeros tipos de radioterapia en pacientes con metástasis de CA de mama, y en el 54, Chao hace los primeros avances en términos de radioterapia holocraniana. En 1980 se plantea el ERTOC, el Radiation Therapy Oncology Group, donde se plantea el primer esquema de radioterapia holocraniana, el cual pues no ha tenido mayores modificaciones hasta la época actual. En 1968, Lexler plantea los primeros aspectos de radiocirugía con Gamma Knife, y a partir del 90, pues como les comentaba, el advenimiento de la terapia multimodal. Aquí tenemos a French, a Lexler con su marco de estereotaxia, y Volker Storm con el personaje de importancia en el desarrollo de radiocirugía, principalmente Gamma Knife. Algunos aspectos de importancia en epidemiología de las metástasis cerebrales han sido entendidas como el tipo de tumor cerebral más frecuente, representando alrededor del 60% de las lesiones intracraneales. Se desarrolla en el 30% de pacientes con tumores sólidos avanzados. Y esto es de importancia porque esta cifra ha ido aumentando en las últimas décadas en relación con el aumento pues, de la longevidad de la población en general, y también con los avances en términos de control de terapias oncológicas como tal. Se describen entonces prevalencias de 7 a 14 por 100.000 personas e incidencias de 21.652 por año. Clásicamente hemos entendido que las metástasis cerebrales implican un pobre pronóstico clínico. En términos generales, hablamos de sobrevidas de alrededor de 4 meses, sobrevidas de 2 años en el 6% de la población. Algunos datos de importancia: metástasis única versus metástasis solitaria. Metástasis solitaria hace referencia a la presencia de una única lesión a nivel intracerebral en ausencia de metástasis extracraneales. Por el contrario, metástasis única hace referencia a la presencia de una sola lesión a nivel intracraneal, pero que puede coexistir con distintos tipos de metástasis extracraneal. Los tipos más frecuentes, entonces, de tumores primarios que metastatizan al sistema nervioso central es la presencia de CA de pulmón, de mama y melanoma. Dentro de los tumores pulmonares, sin duda el que mayor predisposición presenta es el tumor de células pequeñas, e intrínsecamente el tumor que mayor predisposición tiene a metastatizar es el melanoma. Por otro lado, en la población pediátrica tenemos otros tipos de tumores como el neuroblastoma, nefroblastoma y distintos tipos de sarcomas. Algunas características de ese tipo de metástasis: la presentación generalmente es a nivel de hemisferios cerebrales en el 80%, y solo el 5% se correlaciona con lesiones cerebelosas o lesiones en el tallo cerebral. Hay distintos tipos de presentación. Clásicamente hemos entendido que lesiones hemorrágicas pueden relacionarse con metástasis de melanoma, coriocarcinoma, tumor de células germinales, tiroides y cáncer renal. Lesiones únicas como CA de mama, carcinoma renal, y lesiones múltiples pueden llegar a relacionarse con melanoma o carcinoma pulmonar. Si vemos la incidencia general,
sin duda, los primeros lugares lo ocupa el cáncer de pulmón y el de mama, pero pues como les comentaba, el que mayor predisposición per se tiene a metastatizar al sistema nervioso central es el melanoma. Algunos aspectos respecto a la fisiopatología de este tipo de lesiones. Vamos a hablar de un proceso oncogénico primario que es dependiente de distintos tipos de alteraciones genéticas en los cuales influyen distintas estimulaciones aberrantes de protoncogenes y procesos de inhibición de genes supresores tumorales asociados con distintas alteraciones epigenéticas. Esto pues va a llevar a procesos de proliferación celular atípicos, aberrantes y también procesos de angiogénicos anómalos. Esto pues va a también desencadenar mecanismos de adhesión de células tumorales y modificación de matriz extracelular e invasión vascular. Una vez que todo este, digamos, ecosistema oncogénico está activo, pues vamos a pasar a los procesos de transporte de focos o de poblaciones celulares, en este caso al órgano blanco que es el cerebro. Esto se hace principalmente a través de sistemas vasculares arteriales. Este proceso de transporte a través del sistema arterial va a tener distintos tipos de requerimiento. Uno es la preservación frente a la inmunidad innata, lo cual se puede realizar mediante acoples con complejos inmunes pues a nivel sistémico. Una vez se hace pues ese tipo de, digamos, de embolización de poblaciones celulares al parénquima encefálico, la progresión y la perpetuación de este tipo de ciclos tumorales va a depender de dos procesos, un proceso denominado hipótesis mecánica planteado por James Ewing y otro proceso denominado hipótesis de suelo y semilla planteado por Payet. ¿Qué quiere decir esto? En el primer contexto de que debe haber un adecuado volumen, una adecuada carga tumoral celular para que haya una perpetuación de este proceso oncogénico. Y la otra es que debe haber determinados, digamos, sustancias o moléculas a nivel del parénquima encefálico que también estimulen ese proceso de desarrollo oncogénico. No necesariamente, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente el hecho de tener una población celular que embolice al parénquima encefálico va a implicar que definitivamente va a haber un desarrollo de una lesión metastásica. Y estos estudios se hicieron, o es una analogía de estudios que se hicieron en base a metástasis pulmonares, donde se identificó que al, digamos, infiltrar un cultivo de células tumorales a nivel del lecho pulmonar, a los 3 días solo el 75% de esa población celular estaba activa y a las 3 semanas solo un 15%. Es decir, que el contexto molecular que deben tener debe ser favorable para perpetuar el desarrollo de este tipo de tumores cerebrales. Un aspecto importante en el abordaje del paciente con metástasis cerebrales es la determinación del pronóstico. El primer estudio se llamó el LERTOC, fue un estudio realizado alrededor de 1980 que valoró 1.200 pacientes donde se trató de determinar qué factores impactaban en la sobrevida de estos pacientes. Ellos básicamente plantearon 3 subgrupos de pacientes, un subgrupo clase 1, donde había una edad menor de 65 años, un Karnofsky mayor a 70, un control primario del tumor y una ausencia de metástasis extracraneal, con una sobrevida promedio de 7 meses. Mientras que el grupo 3, un grupo de muy mal pronóstico, tenía una sobrevida de 2.3 meses en relación con una edad mayor de 65 años y un Karnofsky menor a 70. Había pues otro grupo que el grupo 2, que era un grupo que no podía ser clasificado en ninguna de estas dos anteriores partes y que tenía un promedio de sobrevida alrededor de 3.1. Que evidentemente este fue el estudio inicial y fue pie a distintos tipos de análisis complementarios en los cuales se determinó que habían factores de importancia que no habían sido incluidos en el LERTOC. El principal factor seguramente fue el número de metástasis cerebrales. De ahí en adelante que se planteó el GPA. Este nuevo, digamos, escala de valoración tenía aspectos que ya traía el LERTOC, pero pues modificó este nuevo factor del número de metástasis y planteó un promedio de sobrevida por cada tipo de puntuación. De ahí en adelante, los avances han tenido el sentido de tratar de identificar qué tipo de factores específicos de cada tumor van a impactar en el pronóstico. Por ejemplo, y desde aquí, pues, esta tabla y la modificación del GPA relacionado con cada enfermedad. Es decir, por ejemplo, en el caso del cáncer pulmonar, hay factores propios del paciente que tienen impacto en el pronóstico, como la edad del Karnofsky, la presencia de matriz extracelular preservada o no, y el número de metástasis.
Todos estos factores no son los mismos que se presentan, por ejemplo, en el carcinoma renal, donde solo el Karnofsky y el número de metástasis tienen un factor pronóstico. Y más aún en correlación con distintos patrones moleculares, que, por ejemplo, en el cáncer de pulmón es las mutaciones del receptor de crecimiento del factor endotelial, y, por ejemplo, en cáncer de mama es la positividad o el estado de mutación de los HER. Para sumarle complejidad a esto, entonces se han encontrado análisis de mutaciones específicas de las metástasis cerebrales, donde se ha identificado que estos tipos de mutaciones no son las mismas que se presentan en el tumor primario, y que pues al no ser las mismas pueden llegar a tener impacto tanto en el pronóstico como en el tratamiento del paciente. En este estudio publicado en el 2020 se describe distintos estudios donde se plantean, donde se han analizado 86 muestras, donde casi en el 50% de los pacientes se encontraron mutaciones gatillo diferentes en la metástasis cerebral respecto a las que se habían identificado en el tumor primario. Y esto pues puede tener gran impacto en la terapia farmacológica y en el abordaje integral de que se le haga a ese paciente. Profe, ¿se está escuchando bien relativamente? Sí, sí, oye bien, gracias. Listo, profe. Bueno, ahora hablemos de la parte clínica. Respecto a las manifestaciones clínicas, seguramente van a ser muy inespecíficas y van a depender de la localización y el tipo y el volumen de la lesión. La cefalea sin duda va a ser un aspecto importante, como también los episodios convulsivos, y pues las apraxias o trastornos motores que se van a relacionar con la localización de la lesión como tal. La temporalidad es algo que es variable y en términos generales una metástasis podemos entender que son lesiones subagudas crónicas, excepto evidentemente que se manifieste como un evento hemorrágico, por ejemplo, en el contexto de una metástasis de melanoma que puede sangrar. Respecto al manejo sintomático, digamos que el pilar son dos aspectos, el manejo con esteroides y el manejo con anticonvulsivantes. El manejo con esteroides básicamente se ha relacionado con la administración de dexametasona, un esteroide que tiene un importante efecto glucocorticoide que le confiere características antiinflamatorias respecto a otros esteroides. Las dosis que se usan son 6 a 16 miligramos, dependiendo de la sintomatología del paciente, y es importante decir que este manejo con dexametasona no es un manejo profiláctico, ni es un manejo que solo debe realizarse en el contexto de que el paciente tenga manifestaciones clínicamente evidentes. Ahora, respecto a la administración de anticonvulsivantes, no hay ningún estudio que dé, digamos, direcciones acerca de la administración de un anticonvulsivante específico. Sí se sabe, entonces, que no está indicada la administración profiláctica de anticonvulsivantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la debemos administrar solamente en el contexto de un paciente que ya haya convulsionado. Respecto a las neuroimágenes, sin duda alguna, el abordaje inicial debería hacerse con una resonancia magnética. Sin embargo, muchas veces tenemos una tomografía como el estudio de abordaje inicial de estos pacientes. Y en esto tenemos que determinar que la tomografía nos puede dar datos de importancia. Por ejemplo, el compromiso óseo que puede llegar a tener una metástasis cerebral o una metástasis intracraneal. Aquí entonces en la parte superior tenemos en la parte izquierda una tomografía donde se evidencia en la ventana de tejidos blandos una lesión aparentemente que solo compromete la tabla interna ósea en la región occipital. Sin embargo, al analizar la ventana ósea tenemos una lesión osteolítica que básicamente compromete todo el diploide. En la región de abajo tenemos unas lesiones de tejidos blandos, córtico-subcorticales escasas. Sin embargo, al realizar administración de medio de contraste, tenemos múltiples lesiones corticales, subcorticales y periatriales que realzan con el medio de contraste, evidentemente empeorando el pronóstico clínico del paciente. Aquí tenemos entonces una resonancia que, como les comentaba, es el abordaje, es el estudio pues, de elección, ese tipo de lesiones, de forma característica, o bueno, de forma llamativa. Las metástasis cerebrales tienen distintos tipos de presentaciones imagenológicas, desde lesiones nodulares, lesiones quísticas o lesiones muy heterogéneas. En la imagen señalada como A tenemos entonces 3 tipos de lesiones. Una lesión córtico-subcortical, que es una localización descrita como característica en el contexto de metástasis a nivel parieto occipital derecha
hiperintensa, irregular, pero también tenemos una lesión periatrial con un componente quístico y necrótico importante e incluso lesiones metastásicas a nivel hipoficiario. Estas lesiones entonces pueden tener componentes quísticos, tener componentes microhemorrágicos y el componente de captación de medio de contraste también puede ser altamente heterogéneo, con captaciones nodulares, captaciones en anillo y también captaciones sólidas. Esta tabla fue una tabla que encontré en uno de los artículos publicados en las clínicas de Norteamérica, donde básicamente los autores tratan de sugerir algunas características que le puedan a usted indicar que se trata de una metástasis cerebral o de algún otro tipo de tumor. Respecto a la localización, ellos describen la localización córtico-subcortical, un patrón isointenso o hipointenso en T1, a nivel del medio de contraste, una captación muy inespecífica que puede ser periférica, sólida o nodular. En T2 hiperintenso, en FLAIR, una importante edema vasogénico perilesional, y es una lesión que no genera una restricción a la difusión de forma característica, que lo puede ayudar a diferenciar de un tumor primario como un glioblastoma, que en el contexto de lesiones metastásicas generalmente son lesiones mucho más circunscritas que una lesión primaria que puede ser mucho más heterogénea. De igual forma, el edema puede ser algo característico. Las metástasis pues, no generan ningún tipo de formación neovascular atípica, por lo tanto, pueden llegar a condicionar mayor tipo de edema vasogénico respecto a su volumen. El edema vasogénico perilesional en un tumor cerebral primario puede llegar a tener invasión celular anómala, y esto puede llegar a presentar restricción a la difusión, a diferencia de una metástasis cerebral que en términos generales pues no genera ningún tipo de invasión, digamos, perilesional. En el contexto de abscesos cerebrales, ¿qué lo puede ayudar a diferenciar? Que en el absceso se tiene una captación definida como una captación periférica, y son lesiones que de forma característica generan una restricción a la difusión de forma muy importante. En un linfoma, la captación sólida al medio de contraste es un aspecto que ha sido básicamente descrito y también generan restricciones a la difusión. Y en enfermedades desmielinizantes, pues hablamos de un anillo incompleto asimétrico, que es lo que se ha descrito, al menos en la literatura. Evidentemente, esto es muy variable y son simplemente algunas indicaciones que a usted le pueden sugerir, se trate de una lesión u otra. Sin embargo, pues hay que llevarse el mensaje de que este tipo de lesiones metastásicas son muy variables y heterogéneas en su presentación. Aquí, por ejemplo, tenemos unas lesiones córticos subcorticales múltiples hiperintensas con componentes artificio de fluorescencia en el SWI correlacionadas con una lesión por melanoma en una paciente de 59 años, y a su derecha tienen una lesión frontal izquierda heterogénea con componentes necróticos, una captación heterogénea al medio de contraste que se había considerado un glioblastoma de forma prequirúrgica, pero que terminó siendo un cáncer, un foco metastásico de un tumor de colon. Algunos otros hallazgos, algunas otras formas de metástasis intracraneales que pueden presentarse son metástasis durales que pueden representar al 8 al 10% del tipo que pueden comprometer al 8 al 10% de cánceres sistémicos. Principalmente se correlacionan con lesiones primarias en mama y próstata, y lo que nosotros pues podemos evidenciar es un realce dural que incluso puede llegar a generar una pérdida de la hiperintensidad del componente graso en el diploide. Hay muchos, digamos, diagnósticos diferenciales de este tipo de lesiones, como pueden ser defectos craneales, meningiomas, osteomelitis, y solo se sabrá pues hasta el abordaje, hasta el análisis histopatológico de este tipo de lesiones. De igual forma, metástasis leptomeningias, principalmente provenientes de cáncer de mama y cáncer microcíticos pulmonares, que genera pues una hiperintensidad y un reforzamiento de las cisternas basales, y que pueden llegar a confundirse perfectamente con una meningitis. Por otro lado, tenemos metástasis intraventriculares. 2/3 de las metástasis intraventriculares principalmente se correlacionan con metástasis a nivel de plejo coroideo. En el plejo coroideo, los principales focos metastásicos es el riñón, pulmón, melanoma, estómago, y en caso de que sean niños, generalmente son neuroblastomas o tumores de Wilms. Pero es un diagnóstico que toma tener presente, y que puede llegar a ser un diagnóstico diferencial de lesiones como meningiomas o santogranulomas de plejo coroideo.
A nivel de hipófisis también, aunque pues muy poco frecuentes, también podemos encontrar metástasis cerebrales. Solo representan el 1% de los tumores hipofisiarios, las metástasis, y se correlaciona con focos primarios a nivel de mama, pulmón y adenocarcinomas de tubo digestivo. Algo que se ha descrito es que debido a la rápida progresión de este tipo de metástasis hipofisiarias respecto a la progresión de un adenoma, digamos, no funcional, se pueden presentar manifestaciones clínicas de forma más rápida y más prematura, como lo puede ser, por ejemplo, la manifestación inicial de una diabetes insípida como un tumor hipofisiario. Eso a usted le sugeriría que es una lesión de rápida progresión que generó una compresión infundibular de forma prematura y que puede relacionarse más con una metástasis que lo que puede llegar a relacionarse con un adenoma hipofisiario, que es una lesión mucho más, una lesión pues, de una progresión mucho más lenta. De igual forma, lesiones pineales, que solo van a representar el 0.3% de este tipo de lesiones, y pues, cuyos focos primarios van a ser el pulmón, mama y también melanoma. Entonces, esta es un esquema que plantea las clínicas de Norteamérica, el abordaje de los pacientes con una lesión metastásica única a nivel cerebral. Ellos plantean pues, la realización de una resonancia magnética, cerebral, y como abordaje de imágenes sistémica, una tomografía simple y contrastada de tórax y abdominopélvica y mamografía. En el 15 al 20% de los casos o del hallazgo de una metástasis cerebral, usted en los 3 meses siguientes de estudio con este abordaje no va a identificar ningún tipo de lesión primaria. En ese contexto, lo que sigue es realización de un PET-CT que a usted le permita, que tiene mayor sensibilidad para la identificación de distintos tipos de lesiones tumorales primarias. A nivel de terapia, pues usted debe considerar la administración de dexametasona y antiepilépticos, clasificar al paciente según los distintos factores pronósticos clínicos y también moleculares, y según eso determinar la pertinencia de algún tipo de radiocirugía, de radioterapia por estereotaxia, de cirugía o de radioterapia holocraniana. Respecto entonces al manejo de las metástasis cerebrales, va a tener 4 objetivos primarios. 1, establecer el diagnóstico histopatológico, el control local de la enfermedad, resolución de los síntomas y mejorar el pronóstico clínico y vital, que es el último de los objetivos. Para esto hay varios aspectos a tener en cuenta. 1 es la radiosensibilidad de la lesión metastásica. Esto es un concepto que había sido de pues, gran importancia en épocas previas al advenimiento de la radiocirugía, pero que nos describía básicamente la respuesta o no que una lesión podría tener al manejo con radioterapia holocraniana. Teníamos entonces que lesiones altamente sensibles a la radioterapia iban a ser los linfomas y los germinomas, y de pobre respuesta iban a ser melanomas, cáncer de células renales y sarcomas. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que si usted tenía un tumor altamente sensible a la radioterapia, pues este iba a ser el manejo de primera línea seguramente, pero si usted tenía un paciente con una lesión metastásica con pobre respuesta a la radioterapia, seguramente el abordaje quirúrgico iba a ser su opción de inicio. Sin embargo, con el advenimiento de la radiocirugía, este concepto se ha revalorado, ya que lesiones que clásicamente eran descritas como lesiones con pobre respuesta a la radioterapia, se ha demostrado que presentan adecuada respuesta y adecuado pronóstico en el manejo con radiocirugía. La razón no está muy clara, pero los estudios hablan de que la radiocirugía también tiene un impacto en el componente angiogénico y en el componente de vascularización de la lesión metastásica, y que este puede ser un efecto secundario que lleve a la respuesta adecuada de los pacientes, digamos, radioresistentes a la radiocirugía. Y otro punto pues, de relevancia en el abordaje de estos pacientes es el control de la enfermedad local, y esto es un aspecto que se sabe desde los 90 con el estudio ARTOC. Tan importante es el control de la enfermedad primaria que si usted tiene pues, una terapia, una enfermedad primaria que no ha estado controlada, al menos según estos esquemas, su opción terapéutica va a ser radioterapia holocraniana o quimioterapia, mientras que si usted tiene una enfermedad sistémica controlada, según el número de lesiones, usted puede plantear manejos quirúrgicos o con radiocirugías o manejos híbridos. Entonces, hablemos de la cirugía de metástasis cerebral.
A nivel, el aspecto, digamos, positivo de la cirugía en la metástasis es que le permite a usted realizar un diagnóstico histopatológico. Y eso hoy en día, con el advenimiento de digamos, el auge de la biología molecular y la necesidad de una mayor caracterización molecular de este tipo de lesiones, es un aspecto que es de gran importancia tanto en el pronóstico como en la terapia complementaria de estos pacientes. Además de eso, tiene, digamos, beneficios en el control local a largo plazo. Los estudios que comparan cirugía versus radiocirugía no han identificado resultados o diferencias estadísticamente significativas en términos de sobrevida general del paciente. Lo que se identifica es mejores tendencias de la cirugía en términos de recurrencia local de la enfermedad. Otro aspecto importante es la disminución del efecto de masa y control sintomático. Cirugía paliativas en lesiones que potencialmente pueden llevar al deterioro del paciente, básicamente refiriéndose a lesiones de fosa posterior que pueden llevar a un edema perilesional que puede llegar a comprometer la vida del paciente de forma rápida. Y manejo coadyuvante para terapia sistémica. Esto es importante, por ejemplo, en pacientes que sean candidatos a inmunoterapia y en quienes usted necesite suspender de forma prematura, de forma rápida, el manejo con esteroide. En ese caso, sin duda, el mejor manejo es una resección de una lesión que le permite a usted suspender la dexametasona e incluir al paciente de forma rápida en un esquema de inmunoterapia. Este es un artículo publicado en el 2020 por Wang y Elder, que hace referencia a las nuevas tendencias en resección quirúrgica de metástasis cerebrales. Ellos plantean distintos puntos de desarrollo en este tipo de cirugía. Básicamente hacen referencia a la estrategia de Keyhole, que son cirugías de mínimo abordaje pero máxima invasión. ¿Qué quiere decir? Usted tiene una lesión profunda, ¿sí? Usted puede hacer una craneotomía del tamaño de la lesión, incluso más grande, que le permita a usted un abordaje a toda la lesión, pero también puede hacer un acceso craneal reducido que le permita a usted angular en distintas formas su abordaje a hacer una resección total de la lesión. Entonces, no necesariamente usted para resecar una lesión profunda va a requerir una craneotomía extensa. Y los dos tipos principales de cirugía de Keyhole en contexto de metástasis cerebrales seguramente es un abordaje frontoorbital lateral por un acceso transiliar o la cirugía rosimoidea. Aquí entonces hay un ejemplo de un abordaje transiliar de una lesión frontal izquierda con una resección completa que no solo lleva a resultados o a beneficios estéticos, sino también que presenta o preserva la resección alrededor del 74 al 87% y disminuye, sí, el riesgo de complicaciones de lesiones, digamos, con abordajes canales más extensos. Otro tipo de estrategia que ellos plantean es la cirugía con retracción tubular. En cirugías profundas, lo que clásicamente se ha planteado es la realización de corticotomías extensas con tracción del parénquima encefálico con espátula que puede llegar a contusionar pues, el parénquima cerebral. Con esta propuesta lo que ellos buscan es tratar de generar una retracción sostenida y una disección roma de distintos tipos de fibras blancas que disminuyan el riesgo de lesión pues, intraoperatoria. Este tipo de abordaje tubular tiene que hacerse, o ellos lo hacen en base a un análisis por tractografía previo que les permita identificar de forma certera cuál va a ser el trayecto entonces del retractor. Algunos aspectos que son de relevancia es el tipo de resección que se debe realizar. Se han hecho estudios que comparan la resección en bloque respecto a resección en fragmentos. No se han identificado diferencias en términos de sobrevida, pero sí en términos de compromiso leptomeningio. Se sabe que una resección en fragmentos tiene un mayor riesgo de compromiso leptomeningio que una resección en bloque y es lo que se debe tratar de hacer. El aspecto de resección supratotal es una estrategia que se trae de cirugía de gliomas de alto grado y hace referencia a una resección de un margen de 5 milímetros que sea macroscópicamente normal, que puede llegar a ser hiperintenso en el FLAIR, pero pues no genera captación del medio de contraste. Digamos que la teoría es que usted genera una resección de un componente que puede llegar a tener una infiltración celular perilesional.
En metástasis no hay evidencia respecto a este tipo de abordajes. Sin embargo, se sabe que no genera un aumento del déficit neurológico postquirúrgico y sí que puede llegar a optar por unas menores tasas de recidivo. Y por último, pues la administración de distintas tinciones intraoperatorias que le pueden a usted ayudar a determinar, digamos, el grado de resección que está realizando en el momento. Otros aspectos de importancia son las imágenes intraoperatorias. Lo que está más ampliamente disponible es la ecografía intraoperatoria. En términos de metástasis, cuando una localización relativamente frecuente son lesiones córtico-subcorticales, es decir, superficiales, con captación al medio de contraste, digamos que la localización por ecografía puede ser de una gran ayuda, ya que le permite a usted identificar los bordes de la lesión, identificar lo que se denomina la pseudocápsula gliótica, que es básicamente un plano que le permite, en teoría le facilita a usted la resección de este tipo de lesiones. Y por último, pues la estimulación cortical y subcortical en el contexto pues, de resecciones quirúrgicas en áreas elocuentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un cáncer pulmonar de célula pequeña en área motora derecha que se realiza en terapia intraoperatoria y estimulación cortical con un paciente con una resección total sin ningún déficit postquirúrgico. Vamos a hablar entonces de la evidencia que tiene la cirugía en una metástasis cerebral. Digamos que son 3 estudios que han planteado la evidencia al respecto: el estudio de Patch, de Bech y de Mintz. Los 2 primeros estudios compararon o analizaron la presencia de resección quirúrgica más radioterapia o no en pacientes con Karnofsky mayor a 70. ¿Qué encontraron ellos? Resultados estadísticamente significativos en términos de recurrencia y pronóstico vital de los pacientes. Los resultados de estos 2 estudios no pudieron encontrarse en el estudio de Mintz. ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos plantearon un valor de Karnofsky mayor a 50, un valor, su punto de corte menor. ¿Qué podría uno inferir de esto? Que si bien la cirugía tiene impacto en los pronósticos clínicos del paciente, ese impacto es dependiente del estado funcional del paciente y eso es algo que pues conocemos desde el ERTOC. Ahora, en el análisis de los estudios de metástasis múltiples o abordaje quirúrgico y metástasis múltiples, son de los estudios, el de Inda, el de Pick y el de Salvari. Voy a referirme al último estudio, que es como el más representativo. Ellos dividieron o analizaron un grupo de 82 pacientes y los clasificaron en 3 grupos. Un grupo A con 2 o más lesiones no resecables, un B con múltiples lesiones resecadas y un C con una lesión resecada. ¿Qué encontraron ellos? Que la sobrevida entre los pacientes con una y múltiples lesiones resecadas fue la misma y que la sobrevida de los pacientes con lesiones que no habían sido resecadas fue mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el abordaje quirúrgico en pacientes con metástasis múltiples debe ser tenido en cuenta. Es de relevancia pues que ellos definen como lesiones múltiples lesiones de 2 a 4, pacientes con lesiones de 2 a 4, pacientes con 5 o más lesiones metastásicas pues no fueron incluidos en estos estudios. Otros aspectos a tener en cuenta en cirugía de metástasis cerebrales: la localización. Evidentemente, pacientes con lesiones cerebrales elocuentes van a tener mayor riesgo de déficit neurológico y en ese contexto probablemente abordajes por radiocirugía pueden ser más pertinentes. Y el tamaño de la lesión. Clásicamente se ha descrito o se ha sugerido un manejo quirúrgico en lesiones mayor de 3 centímetros, siendo, digamos, un valor menor a 3 centímetros más indicado, más relacionado con manejo por radiocirugía. El valor entre 1 y 3 es una zona gris donde, digamos, se debe analizar cada caso. Este punto de corte de 3 pues debe ser contextualizado. En el caso de una lesión en fosa posterior, evidentemente son lesiones que pueden poner en la vida del paciente en peligro de forma prematura. Entonces, generalmente se debe evidenciar las características propias de la lesión. En resumen, ¿qué sabemos de cirugía de metástasis cerebrales? Mejoran la hipertensión endocraneal, nos permite la caracterización molecular, que es algo que tiene gran importancia hoy en día, mejora la sobrevida, dependiente del Karnofsky,
resección en bloque sobre resección por fragmentos y en advenimiento la resección supramarginal. ¿Qué tanto impacto en la cirugía y en el pronóstico vital de los pacientes han tenido estos avances? Pues según los estudios ha sido bastante significativo los avances con este tipo de tecnologías. En los tiempos de Cushing, él reportaba mortalidad del 38% en la resección de este tipo de lesiones, pero en la actualidad, en este tipo de lesiones metastásicas, se reportan tasas de mortalidad del 3% a nivel quirúrgico. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces del Colegio Americano, del Colegio de los Cirujanos en el 2019? Y esta es una recomendación que vale la pena tener en cuenta porque ha venido reconsiderándose, que la primera elección debería ser resección quirúrgica más radioterapia holocraniana, si el paciente presenta un adecuado estado funcional. Que la cirugía más radiocirugía debería tenerse en cuenta como una opción diagnóstica, y que la radiocirugía, digamos, ser equivalente a la cirugía en la radioterapia holocraniana. Esto es de las recomendaciones planteadas en el 2019 por el Oxford Neurosurgery. ¿Qué otras recomendaciones teníamos? En metástasis recurrentes podríamos llegar a indicar una nueva resección quirúrgica según el estado clínico del paciente. Y respecto a las características de la cirugía, pues una resección en bloque con una resección en total. Esta es la última evidencia que hay. Son las guías de la Sociedad Europea de Oncología. Van a ser publicadas este año en los anales de oncología. Y que describen respecto a recomendaciones quirúrgicas que debe ser realizada tanto ya sea una biopsia o una resección como tal. Si usted tiene una duda de las características neoplásicas de la lesión, si no hay claridad en el origen primario de la lesión o si la caracterización molecular de la lesión lleva a un cambio importante en el pronóstico, en el abordaje terapéutico de estos pacientes. Debe ser considerado entonces el manejo quirúrgico, como les digo, ya sea biopsia o resección, tanto en lesiones únicas o múltiples, también con el objetivo de disminuir la dosis de esteroide de forma rápida, disminuir la hipertensión endocraneal, y pues sí han hecho algunas recomendaciones acerca de alguna resonancia entre las primeras 48 horas de la resección quirúrgica. La radioterapia holocraniana es una estrategia antigua que ha venido, digamos, perdiendo fuerza debido al auge de la radiocirugía, pero que en términos generales es una adecuada propuesta en pacientes que presenten múltiples lesiones intracraneales con pacientes con mal pronóstico clínico. En la actualización del 2018 de Cochrane respecto a estas indicaciones de radioterapia holocraniana se planteaba un esquema de 30 Grays en 10 fracciones, que es el esquema del AirTalk y que es un esquema que no ha tenido mayores modificaciones a lo largo de los años. Algunas determinaciones respecto a la radioterapia holocraniana con manejos coadyuvantes como quimioterapia y radioterapia o inmunoterapia, que debe ser suspendida este tipo de terapia o este tipo de manejo complementario 15 días antes y reiniciado 3 semanas después de la realización de la radioterapia como tal. Son 2 estudios, los estudios insignia de la radioterapia holocraniana. El primero es el estudio Quartz, en el cual valoró 538 pacientes y ellos randomizaron esta población en 2 estrategias. Una, realizar radioterapia holocraniana, y la otra, hacer un cuidado integral del paciente. Ellos no encontraron ningún tipo de diferencias estadísticas en estas 2 estrategias. El segundo estudio es el estudio de Patch y colaboradores, Patch, un autor que ya habíamos mencionado previamente, que analizaron ellos las diferencias entre hacer radioterapia y resección total versus solo la resección total. ¿Qué encontraron ellos? Que había un mejor control local y menor probabilidad de fallecimiento por causas neurológicas, pero no encontraron diferencias en la sobrevida de los pacientes. Sin embargo, se entendía que esta mayor tasa de recidiva sin radioterapia era una justificación para, en todo paciente quirúrgico, hacer un manejo complementario con radioterapia holocraniana. A pesar de ese beneficio en la reducción de la tasa de recurrencia, había que tener en cuenta entonces los riesgos de ese tipo de lesiones, es decir, los efectos adversos como alopecia, fatiga, otitis serosa, y los efectos adversos tardíos, que ha sido lo más criticado y lo que digamos, ha golpeado la práctica de la radioterapia holocraniana, principalmente la pérdida de memoria
confusión, leucoencefalopatía, es decir, deterioro cognitivo de los pacientes sometidos a radioterapia holocraniana. Para esto pues, plantearon distintos tipos de estrategia. Uno de ellos es la utilización de memantina, que era un antagonista del N-metilespartato, que presentaba adecuadas tendencias a la administración superior a 6 meses en pacientes con radioterapia holocraniana. Y también la radioterapia con preservación o evitando el hipocampo, que pues, básicamente lo que hace referencia el nombre, que es una radioterapia holocraniana donde se trataba de reducir al máximo la radiación sobre los hipocampos. El estudio se llama el ERTOC 0933 y mostró resultados estadísticamente significativos respecto al deterioro cognitivo si usted hace una radioterapia holocraniana convencional versus una con preservación de hipocampo. Un aspecto a tener en cuenta es la radioterapia profiláctica, que hace referencia a la administración de radioterapia holocraniana en pacientes con tumores primarios que tengan alta predisposición a generar metástasis cerebrales, pero que en el momento del análisis no se identificó en la neuroimagen algún tipo de metástasis cerebral. Esta estrategia, digamos que ha tenido validez en el carcinoma pulmonar de células pequeñas, donde distintos metaanálisis han identificado mejores sobrevidas, como también un menor riesgo en el desarrollo de metástasis cerebrales. En el estudio EARTH, ellos identificaron un riesgo de 14.5% de desarrollo de metástasis cerebrales si se hacía radioterapia profiláctica versus 40.4% si no se realizaba esta práctica. Entonces, es una estrategia que, de hecho, ha sido replicada en las guías europeas actuales. ¿Qué entonces planteaban las guías del 2019 de Oxford? Que el esquema debería ser de radioterapia holocranial, debería ser de 30 grays en 10 sesiones. No había beneficio en pronóstico en realizar mayor irradiación, y que el único contexto en el cual usted podría considerar 20 grays en 5 sesiones era si el paciente tenía muy pobre estado funcional y muy pobre pronóstico clínico. Llamaba la atención entonces las recomendaciones complementarias que ellos planteaban, que hacía referencia a que debido a la toxicidad neurocognitiva de estos pacientes, una terapia local sin radioterapia holocranial era indicada, al menos si los pacientes tenían menos de 4 metástasis cerebrales. Respecto a la radioterapia profiláctica, lo que les comentaba, indicada en los cánceres pulmonares de células pequeñas. Y volvemos a lo mismo, los pacientes, en estas guías ellos tenían bastantes consideraciones respecto a la indicación de radioterapia holocraniana. Ellos indicaban que si el paciente tenía una clasificación de la MS 0 a 2, o sea, tenía un asintomático o déficit leve, no recomendaban la radioterapia holocraniana de más de 4 metástasis, excepto que tuviera múltiples metástasis, más de 15, escribían ellos, o un volumen acumulado mayor de 7 cc, o pues ya que no hubiera indicación para realizar cirugía o radiocirugía. Respecto a la radiocirugía, entonces, ¿qué beneficios tiene? Es un manejo no invasivo, posibilidad de manejo ambulatorio, permite hacer intervenciones en lesiones irresecables, mejor control de la enfermedad que una radioterapia, y lo importante era que pues, no sometía todo el cerebro a la radioterapia con los efectos neurocognitivos deleterios que eso podría implicar. Entonces, ¿qué consideraciones hay respecto a la radiocirugía? Que debe usarse en lesiones relativamente pequeñas, menos de 3 centímetros, aunque mayor evidencia en lesiones de 10 milímetros, volúmenes inferiores a 10 cc, y aspectos negativos que no permiten pues, el análisis histopatológico. Distintos estudios han valorado la pertinencia de la radiocirugía, que han encontrado básicamente que hay menores tasas de independencia funcional y en términos generales menores calidad de vida respecto a la radioterapia holocranial. En el 2019 también planteaban respecto a la radiocirugía que debía ser una opción, una alternativa en el manejo de una metástasis solitaria, que si había 2 a 4 metástasis, la radiocirugía, digamos, tenía evidencia en términos de control local si el volumen acumulado de metástasis era menor de 7 cc, y si eran metástasis mayores a 4, tenía evidencia en aumentar la sobrevida cuando el volumen era menor a 7 cc. Esta es un pantallazo de las últimas guías europeas. Hubo, digamos, cambios significativos. Respecto a la radiocirugía, le da un mayor papel. ¿Sí? Ellos, digamos, dan la indicación a favor en metástasis de 1 o 4 metástasis.
De hecho, también se indica en pacientes con múltiples metástasis con volúmenes menor a 15. Dan la indicación en radiocirugía en un contexto posquirúrgico con una cavidad con resección parcial o resección total, pero la indicación sí es en contra de realizar radioterapia holocraniana después de un procedimiento quirúrgico, que era algo, pues, es algo contrario a lo que se venía planteando en las guías previas. La quimioterapia es otro punto que ha tenido importantes avances en los últimos años. Hasta el 2019 la indicación era que no había evidencia suficiente para administración de terapia farmacológica en metástasis cerebrales, y la única, digamos, indicación sería en germinomas. Estos son uno de los apartados de las indicaciones farmacológicas que ellos plantean en las últimas guías del 2021. Ellos le dan un papel, una indicación a la farmacoterapia sistémica enfocada en el control del tumor primario como parte del abordaje farmacológico de la lesión metastásica cerebral, y también dan una indicación a favor de caracterizar al tumor de forma molecular y replantear, digamos, un manejo farmacológico en términos de esas características moleculares en la metástasis cerebral. En ese sentido, han tenido, digamos, en este momento tienen gran importancia distintos patrones moleculares como la positividad o no de las distintas mutaciones en el HER2, y también, digamos, el porcentaje de positividad de distintas proteínas de muerte celular programada, lo cual tiene importancia, por ejemplo, en tumores pulmonares de célula no pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente la caracterización molecular es, al igual que en los tumores primarios del sistema nervioso central, un papel determinante en el abordaje complementario de las metástasis cerebrales en este momento. Ellos también plantean algunas recomendaciones respecto al seguimiento y monitoría. Hacen referencia a que se va a hacer seguimiento cada 2 a 3 meses y debe hacerse con seguimiento clínico con valoraciones neurocognitivas objetivizables, y también con estudios de neuroimagen que pueden ser desde una resonancia simple a estudios avanzados según usted considere o no la progresión o no de la enfermedad. Y finalmente, este sería, digamos, un resumen de todo lo expuesto, y es lo que las guías plantean como esquema general. Si usted sospecha la lesión de una metástasis cerebral, usted tiene que realizar una resonancia. Si no hay claridad en las características de la lesión metastásica, o no hay claridad del foco primario tumoral, entonces usted debe ya al paciente una biopsia, o en caso de que usted lo considere, una resección de la lesión como tal, con una resonancia entre las 48 horas postquirúrgicas, con el objetivo de generar un diagnóstico histopatológico de este tipo de lesión. Realizada la caracterización molecular, y según eso usted clasifica el pronóstico del paciente. Si es un pronóstico entre comillas favorable, con 1 o 10 metástasis, con un control de la lesión primaria pues adecuado, con un adecuado estado funcional y con una sobrevida mayor de 3 meses, estas guías a usted recomienda que pueda hacer cirugía seguida de radiocirugía o radioterapia por estereotaxia. Usted puede hacer radiocirugía más terapia farmacológica o solo radiocirugía. Pero si el pronóstico no es favorable, es decir, más de 10 metástasis, que el paciente no tenga control de enfermedad local, o que tenga menos de 3 meses de sobrevida, o a veces sea la expectativa, seguramente el paciente debe ser llevado a la terapia solo farmacológica. Esto debe reevaluarse cada 3 meses y pues cada vez que usted identifique una progresión, una recurrencia de lesión, pues volver a determinar la pertinencia de cada una de las opciones diagnósticas que usted tenga. Listo, profesor, lo que quería como comentarles. Muy bien, Andrés, excelente conferencia, lo felicito por todo el interés que puso en el tema. Pues ya habíamos comentado la vez pasada acerca de las metástasis, el caso de Lance Armstrong, ¿no? El ciclista que ganó 7 veces el Tour de Francia, quien después de haber tenido un cáncer de testículo con metástasis cerebrales, creo que fueron 3 metástasis cerebrales en un congreso por ahí, yo vi unas fotos donde mostraban la resonancia. Eran metástasis muy superficiales, ¿no? Pequeñas, no tan grandes, por ahí de 2 centímetros,
y le hicieron abordaje a las 3 lesiones y se las sacaron y le hicieron radioterapia. Bueno, era un ejemplo para todos, para la humanidad, como decimos, eh, eh, porque pues realmente uno siempre es muy pesimista cuando nos presentan a un paciente con cáncer. Entonces, pues no sé si están viendo aquí la foto de Lance Armstrong, pero toda la gente, pues seguimos con mucho interés y con mucho entusiasmo la recuperación y que ganara 7 veces el Tour de Francia, pues realmente maravilloso y muy loable. Después se descubrió que hacía trampa y a él supuestamente le habían descubierto cáncer de testículo y le habían hecho orquidectomía. Entonces era sospechoso de que él tenía elevados niveles de testosterona en sangre. Entonces, pues él decía que era por la droga que recibía, pero después se descubrió que él se aplicaba, bueno, de estas otras moléculas que mejoran la perfusión, bueno, que mejoran la hemoglobina y esas otras cosas que son dopaje. Y también él tenía una fundación para la metástasis que hacía que toda la gente comprara una manilla que la vendían y eso era un negocio realmente. El hombre se volvió un multimillonario y, y pues realmente perdimos el interés en este cuento. Lo otro que quería mencionar sobre la metástasis es que, bueno, vemos con mucha frecuencia, de hecho casi la mayoría, es más frecuente la metástasis que los tumores primarios, ¿no? Ustedes saben que pues, sí, por estadística es más frecuente, pero, y en nuestros hospitales lo otro es que los pacientes, es difícil, es difícil que en nuestros hospitales se haga el manejo primario del tumor y en cambio es más fácil nosotros operarle la metástasis cerebral y saber qué tipo de tumores a que los cirujanos generales o especialistas en el área le quiten el tumor primario y pues realmente pues incómodo porque si no hay control tumoral primario pues la metástasis puede seguirse diseminando a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, bueno, dejo ahí el tema, muchas gracias y el doctor Zorro quiere hablar. Cuéntenos, doctor Zorro. Buenas noches, no, pues bien, con relación al tema de la radiocirugía y las metástasis, pues es decir, nosotros en los hospitales como el Tunal, pues no hay esa posibilidad y todas las opciones son tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Para ese tipo de lesiones. Pero en donde exista la posibilidad, la radiocirugía es una muy buena opción debido a que muchos pacientes tienen, o sea, no es usual que el paciente llegue con una metástasis única. Pues, muchos de esos pacientes con cáncer o en los centros oncológicos llegan con 3, 4, 5 metástasis. Yo me acuerdo que hace 20 años pues, hacíamos cirugías, cranotomías para hacer las resecciones de 3, 4 metástasis y yo creo que hoy por hoy, pues con la posibilidad de radiocirugía, es la primera opción en metástasis múltiple. Dos, el criterio de radioresistencia, que del cual tanto se hablaba, realmente no existe. O sea, no es lo que hemos visto. Y en cuál caso estaría indicado completamente la cirugía. Yo opto por pacientes con metástasis grandes, pacientes que tienen mucho edema, que tienen efecto de masa, que tienen desviación de línea media. Es pertinente hacer tratamiento quirúrgico. Pero un paciente con un cáncer que tiene, por ejemplo, una metástasis a nivel de ganglios de la base, del tálamo, de tallo cerebral, de seno cavernoso, de área elocuente, yo pienso que la mejor opción es la radiocirugía. Ahora, radiocirugía versus radioterapia holocraneal, cada vez se usa menos la radioterapia holocraneal. ¿Por qué? Porque esos pacientes a mediano plazo desarrollan muchas complicaciones de tipo neurológico, ¿sí? Entonces, cada vez es menos la utilización
de radioterapia craneal. ¿Por qué? Porque con los software y con los equipos modernos de radiocirugía se pueden irradiar hasta 5, 6, 7 pacientes, 6, 7 metástasis cerebrales. Entonces, pues no hay indicación hoy por hoy de realizar radioterapia craneal. Y por último, de acuerdo con el doctor Arias, depende de donde uno trabaje, pero ahí en los centros oncológicos es mucho más frecuente el tratamiento de las metástasis que de los gliomas primarios. Muchas gracias. Profe, qué pena, quería hacerle una pregunta. O sea, lo que usted menciona es algo que fue muy claro en el cambio de las últimas guías. Ya en las guías previas se indicaba la radioterapia locraniana más cirugía con el manejo de elección, pero en las últimas la recomendación está en contra de la lesión de radioterapia locraneal, pero sí está a favor de realizar cirugía y posteriormente radiocirugía, así usted tenga tenga una resección total. Quería pues, preguntarle su concepto respecto a eso. Es un paciente con una resección metastásica total más radiocirugía. Mire, yo con lo que veo de las guías, en muchas partes, y ahorita hay guías para todo y la cosa, y bueno, es cierto, es decir, el tratamiento se utiliza, se le puede dar al lecho quirúrgico la radiocirugía. También si revisaste, hay instituciones que, por ejemplo, hacen primero radiocirugía y a la semana están operando el paciente, ¿sí? Yo pienso que si usted hace una resección completa de la metástasis y le argumenta que no hay residuo por imagen, por ejemplo, una metástasis única, usted podría observar la evolución de esa metástasis. ¿Por qué? Porque probablemente puede que el paciente presente otras metástasis, pero esa metástasis, si usted la resecó completamente, va a quedar curado de eso, ¿sí? Guías hay para todo. Yo me acuerdo que se iban a hacer unas guías de tumores de hipófisis acá en Colombia una vez y invitaron 80 endocrinólogos, bueno, 50 endocrinólogos y eran 3 neurocirujanos y las guías obviamente todo era vertido hacia la parte endocrinológica. Entonces, probablemente estas guías están muy influenciadas por los oncólogos y los radioterapeutas, pero mi opinión es que si usted hace una resección completa de una lesión metastásica, podría observar el paciente antes de plantearle radiocirugía, porque es que estamos creciendo el sistema enormemente, ¿no? Es mi opinión, no sé qué piensa el doctor Arias, cuántas recidivas de metástasis que ha resecado completamente ha visto en su ejercicio. Gracias. Pues desafortunadamente no tenemos un seguimiento tan bueno, ¿no? Pero en general sí es poco probable si uno reseca toda la lesión. Las metástasis tienen la virtud de que son como redonditas, como bien encapsuladas y se dejan resecar totalmente. Por lo menos macroscópicamente se ve como fácil de resecar, mucho más fácil que cualquier tumor, que un glioblastoma. Parecen un meningioma sumergido, realmente, sino por el color, ¿no? Bueno, si hay más comentarios, por favor. Muchas gracias. ¿O preguntas? Jaime, buenas noches. Doctor Martínez, buenas noches. Venga, yo tengo dos consideracioncitas. Siempre me he preguntado con relación a las metástasis cerebrales, ¿no? Tenemos un buen flujo a nivel del cerebro, por eso pues de pronto va mucho allá. Pero entonces una vez me preguntaba uno de los estudiantes, doctor, ¿y si alcanzan a atravesar la barrera hematoencefálica para entrar allá? Recordemos que esas fenestras de esos capilares son de 10 astro. Entonces uno muchas veces no sabe si atraviesan eso o quedan ahí en el capilar y ahí es donde se origina por ese lado. Por el otro lado, es interesante, las metástasis como los meduloblastoma, pues viajan por el líquido cefalorraquídeo o cuando uno coloca una derivación, pues van a peritoneo. Otro punto, nunca los tumores de cerebro dan metástasis en el otro lado, o sea, un glioblastoma no da metástasis ni a pulmón ni a ningún otro órgano, entonces ahí viene una cantidad de características interesantísimas. Y la otra cosa que tenía es con relación, yo no sé si se está utilizando es la inmunoterapia, ¿no? Que yo he visto en algunos casos que en vez de quimio, pues no se manejan la inmunoterapia.
Inclusive he visto unas charlas que para algunos en la epilogia o esclerosis tuberosa con algunos inmunosupresores. No sé si Jaime o Oscar o alguno o cualquiera de los presentes pues podrían manejar esa parte, ¿no? No, yo lo desconozco. Para mí que eso todavía es experimental. Profe, pues desconozco el esquema como tal, pero digamos que la novedad en este último año respecto a las metástasis cerebrales fue precisamente eso, como la recomendación hacia caracterizar de forma más específica las metástasis y pues la mayor recomendación que le dan a todo el tipo de farmacoterapia en términos de terapias target y también inmunoterapia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Damos por terminada la reunión y estaremos comunicando la continuación de estas charlas. Que descansen. Bueno, hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias.